Vamos a empezar la sesión. Por si acaso varios me estuvieron preguntando cuál es el libro que vamos a utilizar. Les muestro la portada del libro que vamos a utilizar, ¿ok? Es ese, Traumatología y Ortopedia para el grado de medicina. ¿Sí? ¿Listo? Entonces empezamos. Ya saben cuál es, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con lo que es la fisiopatología del tejido óseo como tal. Entonces, vamos a hacer un breve recuerdo histológico y citológico de cómo está compuesto el hueso. ¿Por qué? Porque tiene relevancia que ustedes se acuerden de esta información básica para tener un mejor razonamiento de la patología del paciente. ¿Sí? Lo primero, antes que empezar, el tema del esqueleto óseo. ¿Cuántos huesos tiene? 206. Muy bien, no se han olvidado el número. 206 huesos. 206 huesos que le dan importancia a mi materia, porque vamos a ver cuáles son las funciones básicas de estos elementos. ¿Qué funciones tiene? A ver, protección, ¿qué más? ¿Qué? Soporte, ¿qué más? Locomoción. ¿Qué más? Almacenamiento. Hay ideas bien diversas, ¿no? Entonces, lo ideal es que ustedes sepan que son dos tipos de funciones. Las funciones mecánicas y las funciones... ¿Qué funciones? Ya puedes leer. Biológicas. No, son dos tipos de funciones que tienen, mecánicas y biológicas. ¿Ok? Las mecánicas son las que ustedes comúnmente conocen. Ya me han dicho, protección, sostén, locomoción. ¿Protección de qué? De vísceras blandas. ¿No es cierto? Sostén. ¿A qué se referirá con sostén? ¿Qué sostiene? ¿Qué sostiene qué? Se refiere principalmente al tema de posturas, ¿no? El hecho de poder estar en bipedestación, el hecho de poder estar en ¿qué? Sentados como están ahora, echados, o en algunas poses extrañas que ustedes conocen, ¿no? Eso es sostén. Y locomoción es la capacidad para poder desplazarnos como tal. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Pero el papel biológico es muy importante en el tejido óseo. ¿Cuál es el papel biológico? Depósito de minerales, ¿no? El almacenamiento, la distribución de lo que es el calcio, fósforo. Después también tiene un papel de hematopoiesis, formador de células, ¿no? De la serie rojo principalmente. Y luego un papel inmunitario. ¿Sí? Ok, esos son los papeles principales que tiene el tejido óseo. En el tema de composición, ¿sí? ¿Cómo está compuesto el tejido óseo? ¿Alguien se acuerda el tema de materia orgánica e inorgánica? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo hablamos de materia orgánica y cuándo hablamos de materia inorgánica? La orgánica tiene carbono y inorgánica. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan del famoso CHON? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Eso se llama la química del carbón o la química orgánica que han llevado en el colegio, bioquímica, ¿no? Entonces el tejido óseo, ¿sí? Va a tener tanto materia orgánica como materia inorgánica. ¿Cuál va a ser más abundante? Va a ser la materia inorgánica. Esa es la materia más abundante en el tejido óseo. Ahí verán que tienen, por ejemplo, sales, minerales, como es el fosfato tricálcico, carbonato cálcico, otras sales, y también la hidroxiapatita. Que sumado todo eso, pues da aproximadamente un 70% de la composición del tejido óseo. Fuera del 70% ese, tenemos ¿qué? La materia orgánica. ¿Alguien se acuerda qué elementos orgánicos tiene el hueso? Elementos vivos. ¿Cómo que células? Osteoblastos, blastos, osteocitos. ¿Qué más?
¿Qué elementos vivos más tiene? El periósteo. Pero eso es un elemento molecular. ¿No? Ese ya es un tejido. Todo lo que han dicho representa tan solo el 1% del hueso en materia orgánica. Poquito, ¿no? Osteoblastos, osteocitos, osteoclastos y más. La mayor parte del tejido óseo tiene colágeno tipo 1, tiene glucosaminoglucanos, tiene proteoglucanos, tiene glucoproteínas, ¿no? Que sí son más abundantes que las mismas células. Entonces el tejido óseo no es un tejido rico en células como tal, pero sí más en tema de proteínas estructurales y de materia inorgánica como tal. ¿Correcto? Entonces eso representa el otro 30%. Vamos adelante. Ahora, ¿cómo se llega a formar el tejido óseo? ¿Sí? Aquí vamos a tocar lo que es la osteogénesis. La osteogénesis existe de dos maneras: la vía endocondral y la vía intramembranosa. ¿Sí? La que más nos interesa es la que estamos viendo aquí, que es la vía endocondral. ¿Por qué? Porque va a tener mucha relación en cómo el hueso también se cura, se sana como tal, ¿no? Entonces, primero tenemos un molde de cartílago hialino. A este molde de cartílago hialino le sucede un evento muy importante que no se tienen que olvidar porque les voy a molestar cada sesión con esto. El evento importante es que les llega una arteria, un vaso sanguíneo, que esta se conoce como la arteria nutricia, ¿no? Esa arteria nutricia va a dar al foco primario de osificación, ¿no? O el centro primario de osificación, que ya sí se parece al hueso, ¿no? Tiene una estructura más similar. Y no solo se queda con el vaso nutricio para el foco primario de osificación, sino que también llegan vasos epifisarios al extremo óseo. Y esos vasos epifisarios van a formar los centros secundarios de osificación, ¿no? Y así ya tenemos dos centros de osificación, uno que va por el centro y otros que van por los extremos. Y de por medio tenemos lo que se conoce como la fisis de crecimiento, también conocido como el cartílago de crecimiento. Fisis de crecimiento, cartílago de crecimiento. Todo esto ocurre mientras nosotros estamos in útero, somos fetos. Y esto de aquí, pues, cuando ya el individuo está en el medio externo y va creciendo como tal, ¿no? Hasta el momento que completa su crecimiento, y tanto la irrigación de la arteria nutricia como de los vasos epifisarios llegan a ser una sola red de irrigación. Esta red de irrigación se conoce como la circulación endóstica. Endo porque está dentro del hueso, endóstica. ¿Se entiende, no? Muy bien. Muy importante acordarse este tema de los vasos, porque sí les voy a molestar varias veces con eso, nuevamente. Ahora, el tema de la fisis también es un tema algo importante que tiene su repercusión cuando hablemos de fracturas. ¿Fracturas de qué? Fracturas en los niños. Entonces, las fracturas en los niños principalmente vamos a tener una capa germinal, ¿no? Esta capa germinal, donde están las células. Las células madre, las células pluripotenciales, se van a ir dividiendo y van a dar la capa proliferativa, que es aquí donde hay la múltiple replicación, hay mayor cantidad de células. Y esta mayor cantidad de células, al pasar de capa, empiezan a crecer. Eso se llama la capa hipertrófica, porque empiezan a aumentar de tamaño. Luego de la capa hipertrófica viene una capa que nos muestran aquí, que es por donde ingresa la vasculatura. Les he dicho, la vascularización es importante. Entonces, una vez que crecen estas células y se vascularizan, empieza a formar la capa de calcificación y la capa de osificación, que se conoce como metáfisis, ¿no? Eso
es en relación a cómo está organizada la fisis, ¿no? El crecimiento siempre se va a dar de los extremos hacia el centro. Eso quiere decir que los extremos, a medida que el individuo va creciendo, se van alejando del centro porque van depositando hueso hacia la diáfisis, ¿no? Eso es. Muy bien. Esa es la parte pequeña de lo que es el tejido óseo y que ustedes conocían, o al menos imagino que conocían, ¿no? Ahora ya yendo a la parte grande, a la parte de los tejidos como tal, aquí tenemos un ejemplo, tenemos un hueso. ¿Qué hueso es este? ¿Saben? Ok, tenemos normalmente dos fémures. ¿Cuál sería este? ¿El izquierdo? El fémur derecho, no el izquierdo, ¿no? Fémur derecho. Muy bien. Esta imagen, ¿para qué la estamos utilizando? Para poder distinguir los tipos de huesos, ¿sí? Una vez conocido el componente, estos componentes se van a organizar de cierta forma y van a dar paso a dos tipos de hueso. El hueso compacto y el hueso trabecular, ¿sí? Los traumatólogos, ¿cómo le llaman a estos huesos? Al hueso compacto nosotros le llamamos hueso cortical, ¿no? Haciendo un parecido a la corteza de un árbol, ¿no? Por eso se llama hueso cortical. Y el hueso trabecular, también conocido como hueso esponjoso, ¿sí? Nosotros manejamos esas dos palabras, hueso cortical, hueso esponjoso, para referirnos al hueso compacto y al hueso trabecular, ¿sí? O sea, si me escuchan decir hueso cortical, me refiero al compacto, ¿sí? ¿Y cómo está conformado este hueso compacto? Este hueso compacto tiene células distribuidas en forma cilíndrica, rodeando una arteria y una vena. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Ostiona. Ahí dice ostiona o bebé, pero su nombre conocido, con el que se han traumado en histología. En el colegio también han visto. ¿Se acuerdan o nada? Son malos de memoria para ver las cosas. Se conoce como sistema de Haber. ¿Se acuerdan ese nombre? ¿No? No les han no. Era suficiente listo. Sistema de Haber. Así se conocen a las ostionas, ¿no? Su nombre más conocido es sistema de Haber. Esto ocupa 2/3, esta distribución en forma cilíndrica, 2/3 del hueso cortical, y el tercio externo está formado por osteocitos en forma de empalizada, ¿no? Como si fuera una cerca. Eso es. ¿Cuál es la función principal de este hueso cortical? La función de este hueso cortical es una función de soporte, de transmisión de carga, de peso. Esa es su función principal. Para nosotros el hueso cortical tiene 4 partes, o sea, son 4 huesos corticales. Un hueso cortical anterior, uno posterior, uno lateral y otro medial, ¿no? Como si fueran las paredes de esta habitación, solo que el hueso es cilíndrico, no es cuadrado, ¿no? Entonces tenemos aquí la cortical medial, la que está para adentro, la cortical externa o lateral. Esta de aquí vendría a ser la cortical posterior, y con la que está delante, cortical anterior. ¿Se entiende? Estas son, cuando les pregunten cuántas corticales tiene el hueso, 4 corticales. ¿Ya saben cuáles son? Muy bien. El hueso compacto se encuentra principalmente en la diáfisis de los huesos. En la diáfisis. Ahí está la mayor parte del hueso compacto. Y tiene en su centro lo que es la médula amarilla. La médula amarilla es rica en ácidos grasos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos al otro lado, al hueso trabecular o esponjoso. ¿A qué le llamamos hueso trabecular o esponjoso? A este hueso que tiene una distribución aleatoria, no está bien formadito o organizado como el hueso compacto, ¿no? Está en forma de trabéculas, por eso también se conoce como hueso trabecular. Pero
este hueso trabecular tiene un elemento muy importante que es este, la médula roja. ¿Y sirve para qué? Formación de células, ¿no?, sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no? ¿Cuál es la ubicación habitual de este hueso esponjoso? Las epífisis de los huesos, ¿no? Las epífisis significan los extremos, por encima de la fisis. Y hay una pregunta habitual que siempre me hacen y me dicen: doctor, ¿cómo diferencio la epífisis de la diáfisis o de la metáfisis? Porque no sé cuál sería el límite, ¿no? Para eso se realiza lo siguiente. Se agarra una línea, ¿sí?, y se dibuja el extremo más ancho del hueso. Aquí vamos a hacer el ejemplo en el extremo distal del hueso, ¿ya? Esa es la parte más ancha del hueso. Esa misma línea se la traslada a la porción más distal y luego se la vuelve a dibujar formando un cuadrado. Ese cuadrado se conoce como el cuadrado de Müller. ¿Ya? Esa es pregunta de examen. No necesariamente les voy a decir cómo se llama el cuadrado que se forma entre les puedo decir: en esta imagen identifiquen en qué región se encuentra la fractura. Ustedes van a decir: es una fractura metaepifisaria proximal. Entonces tienen que saber dónde está la metáfisis, la epífisis, para sacar esa conclusión, ¿no? Y así se diferencia. Todo lo que está dentro del cuadrado, la epífisis. Todo lo que está fuera del cuadrado, la diáfisis, ¿no? ¿Y cuál sería la metáfisis? La metáfisis se encuentra donde está la línea esta, ¿no? Un círculo aquí medio ovalado. Toda esa región es la metáfisis. Es una región pequeña, no es amplia, que está entre la epífisis y la diáfisis, ¿no? ¿Van a poder distinguir? Ya. Y si no pueden, se van a aplazar. Así que entiendan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros marcamos lo que es la epífisis, la diáfisis y demás. Ahora, ¿para qué nos sirve esta información? O sea, ya hemos aprendido esto antes, ¿verdad? Ya he visto esto antes. Más o menos se acuerdan, pero para mí es importante que lo conozcan bien, porque en base a eso, 70 años de edad, la cual está en su domicilio y se ha ido a servir el té para ver la novela de las 10, ¿no? Está yendo a su sala, se tropieza con la alfombra y cae al piso. ¿Ok? En el piso la paciente no puede ponerse en pie, le duele mucho la raíz de la extremidad, el inicio de la extremidad inferior, ¿sí? Y bueno, se queda ahí botado. Pasadas 2 horas, ¿no?, llegan los hijos del trabajo para almorzar, la encuentran en el piso, la levantan inmediatamente y la suben a su vehículo, al auto, y se dirigen al hospital. En el camino al hospital, la paciente presenta un cuadro de distrés respiratorio. ¿Cómo es el distrés respiratorio? El paciente presenta disnea, sed de aire, presenta cianosis, taquicardia, taquimia, ¿no? Dificultad respiratoria como tal. ¿Se entendió el cuadro? Sí. Muy bien. ¿Qué tiene la paciente? Ya, a ver, vayamos por diagnósticos. Tú dices luxación de cadera. ¿Qué otros diagnósticos? Fractura de acetábulo. ¿Algún otro diagnóstico más? ¿Perdón? Fractura de fémur en la zona de la diáfisis. Fractura de fémur en diáfisis. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Es fácil lanzar una respuesta, ¿no? Fractura de fémur, fractura de isquio, fractura de tal cosa. Ahora la pregunta es, no es la pregunta, ahora sustenten por qué. ¿Por qué piensas que es una luxación? El hecho de que tenga el estrés respiratorio pues se debido a la aorta, que
¿Luxación de qué me dijiste? Me dijiste de cadera. ¿Qué tiene que ver la aorta con la cadera? Sí. Algo más o menos por ahí. No, entra el río. Ok, vamos contigo. Yo pienso que puede Fractura de acetábulo también. Sí, Ya. porque la persona ya es mayor, Ya, desde la osteoporosis, la señora, ya. y por el factor de que no se puede poner de pie, todo puede caer, entonces quizás no hay soporte, quizás hay una fractura que al producir ese roce le causa dolor y estrés también. Ya. Más o menos intentado, tiene más lógica. Porque puede que se haya fracturado Sí, y cuando estaba echada no hubo movimiento, ya. pero cuando los hijos la alzaron, puede que se haya desplazado y haya perforado la arteria femoral y haya un shock hipovolémico, no hemorrágico, o sea que no esté sangrando afuera, pero sí adentro, y esté causando por eso la taquicardia y hipotensión. Muy bien, él ya está yendo incluso con la complicación. Dice una fractura de diáfisis, los huesos rotos, en el momento que el hijo la mueve, cortan la arteria femoral, ¿no? La arteria femoral, ¿sabe bien? Corta la arteria femoral y la paciente tiene una hemorragia interna y por eso presenta la dificultad respiratoria, la cianosis y demás. Ok. ¿Hay algún otro diagnóstico que quisieran aumentarlo? No. Ahora, sí, Fractura igual del hueso de la cadera. el hueso de la cadera, De la rama pública o de inicio. la rama pública vista. Ya, pero lo vamos a dejar ahí en suspense. Yo diría que no, porque su evolución del paciente ha sido muy repentina y puede ser, yo digo que es la femoral porque es un calibre más grande. Ya, ok. Ahora otra pregunta. ¿Por qué de la complicación? Ya del diagnóstico. ¿Por qué creen que la paciente tiene esa dificultad respiratoria y demás cosas? ¿Será una causa diferente a su caída? ¿O será relacionada? ¿Qué pudo haber pasado? Por el show, doctor, no está llegando suficiente oxígeno a las células y está causando eso. Podría estar haciendo un PET Ya, ¿por qué? por una fractura de cadera. Una fractura de cadera. No es ¿Por qué? predisponente para formar coágulo. Ya. Ok, puede ser. ¿Por qué después de 2 horas? Yo creo que es más ansiedad. ¿Qué? Yo creo que es más por ansiedad. Más por ansiedad. Sí, porque si no estaría hipotenso, estaría ya. Ya. Ok, ¿hay alguna idea más? Son muy callados. No les gusta equivocarse. Ya. Ok, vamos a ir al conocimiento básico. Vamos a utilizar algo de lo que les he hecho repasar. Y vamos a utilizar una herramienta que ustedes odien. Cada vez que ustedes leen un capítulo de una enfermedad, una patología, cuando llegan a un título que dice epidemiología, ¿no? Caucásicos, chinos, asiáticos, todos son iguales. ¿No? Es lo que menos preguntan en los exámenes, ¿no? Es lo que menos ustedes leen en los textos, ¿no? Pero, ¿es importante la epidemiología? Pues sí, muy importante. Pacientes femeninas, 70 años, adultos mayores, ¿cuál es su patología frecuente en relación a huesos? Osteoporosis. Osteoporosis. ¿Por qué? Por los vísceras. La disminución del estrógeno. Ya. Por la pérdida de estrógenos debido a la menopausia, ¿no? ¿Está fácil eso, no? Ya. ¿Y está bien sustentado? Sí. ¿Y la osteoporosis, a qué tipo de hueso atacará más? ¿Al hueso cortical? ¿Cuál hueso es esponjoso? Por aquí dicen cortical, el resto esponjoso. ¿Por qué cortical? Porque la osteoporosis está desgastando las células, cuando las células hay más Ya. ¿Por qué el esponjoso? ¿Qué más frágil? tiene más ¿Qué? El esponjoso es más frágil. El esponjoso es más frágil, dice. no vuelve frágil. La osteoporosis vuelve frágil al hueso. Estamos de acuerdo. ¿Qué hueso se vuelve más frágil? El que de por sí ya es frágil antes, que es el esponjoso, ¿no?
El hueso cortical tiene una estructura bien organizada y es capaz de tolerar mejor el tema de la osteoporosis. Pero el hueso esponjoso no, es un hueso más al azar, lleno de espacios, ¿no? Entonces, más fácil que esos espacios se hagan más amplios, más grandes, ¿no? Y sea más fácil que se rompan. Ahora, ¿en qué zona del hueso está el hueso esponjoso? En las epífisis. Eso significa que tanto el extremo proximal del fémur como el extremo distal del fémur tienen más probabilidad de romperse que la misma diáfisis, ¿no? Y el extremo proximal del fémur, característicamente, forma parte de una de las lesiones más frecuentes. ¿Cuál es la fractura más frecuente en el adulto mayor? Secundaria a caídas, obviamente. Son dos fracturas frecuentes en el adulto mayor secundario a caídas. La fractura de cadera y la fractura en número proximal. Se fracturan el número proximal porque se caen de hombro, o se fracturan la cadera porque se caen de costado, ¿no? Entonces, la fractura más frecuente es en esta zona. A ver, ¿dónde está mi mouse? Ahí. Ya se perdió otra vez. Ok. Entonces, fémur proximal. La cabeza, el cuello y las tuberosidades o trocánteres, ¿no? Mayor y menor. Esta región se conoce cuando sufre una fractura como fractura de cadera. ¿Ya? No incluye las fracturas de acetábulo. No se considera parte de una fractura de cadera. ¿Ya? Ok. Entonces, con eso sustentamos la patología de la paciente en el tema del diagnóstico secundario a la caída. Mujer adulta mayor con una alta probabilidad de osteoporosis sufre una caída de propia base de sustentación, no se dice de propia altura. De tu propia altura sería si la paciente mide unos 50, cayó de 1,50 m la paciente, no, ¿verdad? Cayó de propia base de sustentación, ¿no? Y la fractura de cadera es la fractura más frecuente. La paciente no puede pararse, presenta dolor en la raíz de la extremidad, sospecha suficiente para hablar de una fractura de cadera. Ahora, ¿cuál fue la complicación de la paciente cuando los hijos se la llevaron al hospital? Después de 2 horas, ¿no? Si la paciente hubiera tenido una complicación inmediata, podríamos haber pensado que se pudo haber lesionado, sí, un vaso, hemorragia y la paciente se descompensa, que al caerse no solo se hubiera fracturado la cadera, quizás alguna costilla y tenga un neumotórax, una hemotórax, pero la complicación es inmediata. La complicación la tuvo 2 horas después. ¿Qué pasó 2 horas después? La movieron, ¿no? Los hijos agarraron, la levantaron al auto. ¿Vieron las calles de Cochabamba? ¿No? Entonces la movieron y cuando estaba yendo al hospital presentó la dificultad para respirar. El hueso esponjoso, ¿qué función tiene? Hematopoyética. ¿Eso qué significa? Formadora de células sanguíneas. Por lo tanto, es una gran formadora de trombos, coágulos sanguíneos, ¿no? Los coágulos o trombos que viajan por la sangre, ¿cómo se llaman? Émbolos. Y cuando tapan los pulmones, es un trombo, embolismo pulmonar, ¿no? ¿Y por qué se dio el tromboembolismo pulmonar? Porque ha viajado a la calle y se quedó ahí. Porque se envolvió por la circulación sanguínea. Eso. Se fue por la circulación, pero se fue por la circulación después de 2 horas, porque al moverla no fijaron la fractura, no la inmovilizaron para mover, la levantaron, ¿no? Y la metieron al auto y la llevaron, ¿no? Entonces ahí hicieron que los trombos se desprendan y viajen a la circulación y tapen la respiración. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos la posible complicación. Incluso tenemos el posible tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Anticoagulantes. Ok. Y Anticoagulantes para evitar más formación de trombos.
Si los trombos son grandes y están obstruyendo mucho el pulmón, Que no. le vamos a dar trombolíticos, ¿no? Eliminadores de trombos. Aparte de darle medicamentos para evitar la formación de trombos y destruir trombos, ¿qué necesitará? Ya necesita una inmovilización para evitar más liberación de trombos. ¿Qué más necesita? Analgésico por la fractura para el dolor. ¿Qué más necesita? Dependiendo de una cirugía. Antes de la cirugía. ¿Qué problema tiene el paciente? No. Oxígeno, denle oxígeno a ese paciente. El paciente se está yendo con dificultades respiratorias. ¿Ven que piensan en otras cosas ustedes? Si el paciente no puede respirar, ¿se va a morir? Sí. Entonces, ¿qué tiene que darle? Oxígeno. Apenas lleguen, oxígeno al 100% bajo presión, con mascarilla. Colocarle en una... Si la colocan bien echada, ¿podrá respirar? Posición semifowler, semisentada, para que tenga una buena mecánica ventilatoria. Ven que son detalles, pero importantes, ¿no? Y todo en base al cuadro. Todo es lógica en medicina. Algunas cosas memorias, pero la mayoría es lógica. Se entiende por qué esta información básica es importante. No es lo mismo que su compañero amante de las motocicletas esté viniendo aquí a la universidad y justo en uno de los baches que han dejado la alcaldía se meta, salga proyectado, significa arrojado de la moto, y cuando sale arrojado de la moto golpea los muslos contra el manubrio, cae al piso, no puede pararse, no sabe dónde está, quién sabe, no puede respirar. ¿Qué le está pasando a él? ¿Será que tiene fractura de cadera y tromboembolismo pulmonar? ¿Qué tiene? Un traumatismo Obviamente. quizás la costilla rota y fractura de la ¿Qué dice? según el medio de la epífisis. Esa de la ¿Será que se ha roto la epífisis golpeando los muslos en el manubrio? Se ha roto las diáfisis, ¿verdad? muy fuerte. Claro, porque la moto estaba así corriendo. Nadie ha dicho, estabas caminando y te has caído. Estabas bien en la moto y has salido volando de la moto y te has golpeado contra el politraumatismo. Ok. ¿Y cuál puede ser la complicación de un tromboembolismo pulmonar? Formación de trombo. ¿Qué tiene aquí? Médula grasa, embolia grasa. Un síndrome de embolia grasa. El síndrome de embolia grasa, fuera del problema respiratorio, viene con confusión y letargia, ¿no? Entonces vean que según la patología, la ubicación de la lesión, uno puede sospechar una otra cosa. ¿El síndrome de embolia grasa tiene tratamiento? No. No tiene tratamiento, o sea, él está más fregado que la abuelita, ¿no? ¿Con qué venía Nico? Con el tratamiento. ¿Qué? Dijo el síndrome de embolia grasa viene con. Confusión. Trastornos neurológicos, si quieres, ¿no? Entonces, más o menos, ese es el raciocinio que tienen que hacer cuando ven al menos una fractura, hablándose de mi materia. Si ven lesiones en epífisis, huesos muy grandes, piensen en posibles complicaciones, hagan prevención, profilaxis antitrombótica, no esperen a que su médico les indique. Si ven lesiones en diáfisis, huesos muy grandes o ven algún otro tipo de patología, traten de relacionar para hacer prevención y manejo, ¿ya? Por último, hemos hablado de lo que es la parte de irrigación. Les he mencionado cómo está conformada la irrigación endóstica del hueso, ¿correcto? Arteria nutricia, vasos epifisarios, pero fíjense que tan solo esa irrigación es 1/3 de la irrigación del tejido óseo. Y los otros 2/3 vienen dados, ¿por qué? Por la irrigación perióstica. ¿Pero qué tiene el hueso por fuera que le dé más sangre que los vasos? El periósteo. ¿Y qué tiene el periósteo que tenga más sangre que los vasos? ¿Qué tiene el hueso por fuera, jóvenes? A ver, mírense. ¿Qué tiene el hueso por fuera que le dé irrigación? La arteria nutricia es parte de la irrigación endóstica, pero ¿y la perióstica?
arteria ¿Cómo es? Más fuerte. Músculos. Las inserciones musculares son lo que alimentan la irrigación perióstica. ¿Y el hueso tiene músculos por fuera o no? Claro, los músculos tienen que mover los huesos, ¿verdad? A mover el esqueleto, digo, ¿no? Tiene buena irrigación. Obviamente no aplica a todos los huesos. La tibia, por ejemplo, no tiene buena cantidad de inserción muscular. Entonces, la irrigación endóstica y la perióstica pues van a la par. Pero otros huesos como el fémur sí tiene un montón de músculos alrededor y tiene una mejor irrigación por fuera que por dentro, ¿no? Entonces, eso no se olviden porque cuando hablemos del manejo de las fracturas vamos a tocar los tipos de irrigación. ¿Sí? Vamos a ver cómo nosotros hacemos la toma de decisiones para ver cómo manejamos las fracturas. Ya. Por último, para que se diviertan un poco, no les rompas el corazón, solo tiene uno. Rómpele los huesos, tiene 206, ¿no? Por si acaso. ¿Listo, jóvenes? Eso es todo ya.